Este, Hola amigos de 4S, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. Bienvenidos a la plática, al webinar del día de hoy. Como siempre, son 5:31. Vamos a dar 2 o 3 minutitos a todas las personas que nos acompañan para poder darles tiempo de que se conecten. Más o menos estaríamos empezando 5:35, 5:34 aproximadamente en lo que se conectan y llegamos a cierto número de invitados. Vamos a darles un poquito de tiempo y comenzamos la plática. Gusto saludarlos a todos, nada más haciendo algunas pruebas. Ahí veo a alguna gente que ya se está conectando. Por favor, díganme si me escuchan bien. Gusto saludarte, Denise, Abraham, Manuel, Rodrigo. Saludos a todos. Nada más esperando que me escuchen bien, por favor, díganme si me están escuchando bien. Perfecto, perfecto, muy bien. Gusto en saludarlos a todos. Ahorita iniciamos la plática. Recuerden, amigos, empezamos 5:35 para dar unos minutos a la gente que se está conectando. No pierdan paciencia. Estamos a punto de iniciar. Listos, amigos. 5:35. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Realmente agradecemos que estén aquí con nosotros acompañándonos para platicar acerca del panorama inmobiliario México 2020. Quisiera aclararle a todos es que el día de hoy vamos a ver el panorama que corresponde a México únicamente y mañana a las 11 de la mañana, hora de Panamá, vamos a dar la visión de Latinoamérica.
Para aquellos que recibieron 2 invitaciones y de cierta forma no fuimos claros en la invitación, hoy es exclusivamente temas de México y mañana vamos a ver únicamente temas, o más bien vamos a ver temas globales de Latinoamérica. Antes de empezar, para los que no me conozcan, soy Ignacio Torres, o Nacho más bien, díganme Nacho, director general y uno de los socios fundadores de 4S. Y el día de hoy vamos a platicar qué es lo que está pasando con México, qué es lo que está pasando con el mundo inmobiliario y qué es lo que nosotros vemos que va a pasar en el corto plazo con los diferentes giros, ¿no? Hace un mes y medio aproximadamente dimos un webinar que se llamó Vacunación en Acción, que es lo que teníamos que hacer en el corto plazo para, de cierta forma, poder contrastar los efectos que veíamos venir en el tema del coronavirus o COVID-19. Hoy, después de un mes y medio o prácticamente 2 meses de estar encerrados en nuestras casas con una actividad económica prácticamente paralizada, con una incertidumbre económica y con un liderazgo político bastante debatible, estamos en una situación donde ya hoy en día podemos tener algo de información o una visión de cuál va a ser el efecto y hacia dónde vamos a ir. Es bien importante que ustedes sepan que el espíritu de esta plática no es decirles qué tan bien o qué tan mal estamos, sino decirles en qué nos tenemos que enfocar y hacia dónde vemos que las cosas van a cambiar. Sin duda, esta plática está alimentada por las opiniones de ustedes. Lanzamos una encuesta para ver qué opinaban cada uno de ustedes de cómo se va a comportar el mercado, cuál va a ser el que más va a estar afectado, y vamos a ir repasando ese documento con cierta información que traemos desde 4S. Agradezco de nuevo su participación. Vamos a tener una plática aproximadamente de 45 a 55 minutos y daremos al final espacio para entre 5 y 7 preguntas. El equipo de 4S me ayudará a poder seleccionar las preguntas que consideremos pueden agregar más valor. Agradecemos su participación y espero que esta plática sea de interés. Vamos a empezar a platicar acerca de qué está pasando con México y qué está pasando con el mundo, porque lo que pasa en el mundo sí le afecta a México. México es uno de los países que más está ligado con el mundo, es uno de los países que tiene una de las economías más abiertas, es el país más exportador de América Latina. Lo he venido repitiendo en varias pláticas. Las exportaciones de México superan todas las exportaciones de América Latina en conjunto, excluyendo Brasil. Entonces, somos un país altamente exportador que depende de lo que pase en el mundo. Entonces, ¿qué está pasando con México y qué está pasando con un elemento que nos afecta y nos afecta fuertemente? Lo primero que tenemos que entender es saber la magnitud de lo que está pasando hoy en día. Y la magnitud de lo que está pasando hoy en día está llegando a niveles fuertes. Esta gráfica me encanta porque, si ustedes se fijaron, la gráfica me rompió la pantalla. ¿Qué quiere decir? Fíjense el número de empleos perdidos que hemos tenido hoy en día en Estados Unidos por el tema del coronavirus. Fíjense la relación de COVID-19 contra la recesión de 2008-2009 que paralizó la economía americana. En toda la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos se perdieron prácticamente 8 millones y medio de empleo. Hoy vamos en 21 millones y medio de empleos. Nada más para que veamos la magnitud de lo que está pasando hoy en día. Y no nada más eso, también quiero externarles o de cierta forma diferentes organismos como el Banco Mundial hizo un análisis que me encantó, en donde pone una comparativa de lo que está pasando hoy en COVID-19 contra lo que le pasó al índice Dow Jones o a una de las bolsas más importantes de Estados Unidos en las últimas 2 recesiones más importantes que ha tenido en la historia de Estados Unidos. Una es la Gran Depresión de 1929, que todo el mundo la conocemos, que sabemos y que hemos leído de lo que pasó en ese momento, que cambió a la economía americana, y el segundo tema es la crisis financiera del 2008-2009, que afectó fuertemente. Si ustedes toman el índice Dow Jones 2 meses antes del inicio de la crisis, donde estaba en cierto nivel, que digamos que es el 100%, fíjense la caída que tuvieron en aquel entonces, proporcionalmente hablando, las bolsas, que es exactamente igual a lo que estamos viviendo hoy en el COVID-19, en este famoso coronavirus. Y no nada más está afectando al mundo y no nada más vemos que a Estados Unidos le va a ir mal, sino que también a la hora que comparamos cómo estamos como país y cómo veníamos, si estábamos preparados o no estamos preparados, si estábamos entrenados para lo que está pasando hoy en México, la realidad de las cosas es que
estamos muy mal parados. Y estamos muy mal parados porque en el crecimiento 2017, 2018, 2019 de México en comparación con los países latinoamericanos, o sea, no contra el mundo, contra los países latinoamericanos, fuimos uno de los únicos 4 países que decrecieron en 2019. Y nuestro crecimiento es el cuarto más bajo de toda América Latina, tomando en cuenta países como El Salvador, Costa Rica, Brasil, Chile, San Vicente, los que ustedes me digan. La mediana de 2019 fue 1.72 y nosotros decrecimos. No estábamos bien parados, no estábamos listos para lo que está pasando hoy en día. Se supone que México iba a crecer. Y lo más importante es que hemos estado viendo estos efectos. El peso se está devaluando. No es la única moneda que se está devaluando. Es normal que otras economías que tienen características similares a las nuestras, que son economías en desarrollo, más o menos se están comportando de una forma igual. Y los países comparables hoy en día en América Latina, en comparación con México, podemos comparar la parte de Colombia, que es un país más chico en cuestión de población y tamaño, pero de cierta forma comparte ciertas similitudes con México, y Brasil, que siempre ha sido nuestra comparativa, que más o menos están en márgenes muy similares de depreciación dólar contra peso, ¿no? Entonces, no estamos bien parados y lo importante es saber qué tan grave va a ser lo que nos va a pasar. Y esto sí quiero que lo entiendan bien y quiero que se sensibilicen de lo que está pasando hoy en día. En 1994, que todos recordamos esa crisis, los que ya eran laboralmente activos, a mí no me tocó ser laboralmente activo, para mi familia sí, y los que nos tocó la crisis de 2019, nos dimos cuenta que nos cambió la vida y que de cierta forma muchas empresas y la economía en general sufrió bastante. Pues tengo una mala noticia. En 1994 la economía decreció, no llegó al 7% de crecimiento y en el 2009 no llegó al 6% de decrecimiento. ¿Qué está pasando con 2019? ¿Qué es lo que estamos esperando y entendiendo la magnitud de las dos crisis previas? ¿Qué es lo que estamos viendo o qué es lo que la gente dice o los organismos están previendo para México? La realidad es que vemos que la última expectativa que lanzó organismos o medios como el Economista, basado en información del Fondo Monetario Internacional, nos pone en un decrecimiento a México de menos 9.5%. Esto es grave, señores. Esto es grave, esto es importante que entendamos la magnitud de lo que va a estar pasando este año. El decrecimiento de la economía en México va a ser mucho más fuerte que lo que fue en el 2009 y va a ser mucho más fuerte que lo que fue en la crisis financiera que pareció la economía. Eso es importante que lo sepamos y no es porque los quiera asustar, quiero que se preparen para este efecto. Tenemos que entender en dónde vamos a estar. Tenemos que entender qué es lo que va a pasar con el país. No podemos cegarnos ante esta situación económica. Tenemos que actuar. Y algo bien importante que siempre lo he dicho es que este país no depende ni del gobierno, ni del petróleo, ni de nada. Este país depende del empresario, del emprendedor, de las empresas. De los 40 países que integran el OECD, México es el que su gobierno tiene la menor participación del PIB de esos 40 países. Este país no depende del gobierno, este país depende de nosotros y tenemos que ponernos a trabajar. Y por eso le estoy dando estos datos. Tenemos que ponernos a trabajar porque el año va a estar complicado, el año va a ser duro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y ya vemos síntomas claros en México. Y pues tan solo para que ustedes sepan, en este periodo de COVID-19 perdimos 670,000 empleos. En la crisis 2008-2009 perdimos exactamente los mismos empleos, ¿sí? Nada más que el tema de COVID-19 todavía no termina y no sabemos cuándo vaya a terminar. Entonces, sin duda creo que el tema de empleos va a ir a la baja. O sea, vamos a tener un mayor número. Y nada más para que sea una idea, Vicente Fox, en todo su periodo, creó acerca de 1,100,000 o 1,200,000 empleos. Tan solo en este periodo perdimos la mitad de los empleos que generamos en un periodo presidencial como fue el de Vicente Fox. Entonces, va a estar un poco complicado, va a estar difícil, va a estar duro. Ahora, ¿a qué nos lleva esto y hacia dónde tenemos que ir y en qué tenemos que actuar? Para eso, de cierta forma, hicimos esta encuesta para que ustedes nos dijeran qué es lo que estaban pensando y de cierta forma poder corroborar lo que ustedes están pensando con la realidad de lo que estamos viendo hoy y de lo que estamos midiendo. Empezamos a medir y los invito a que descarguen el documento. El documento se llama Percepción de líderes inmobiliarios en el país. Es el panorama de desarrollo inmobiliario 2020 en México.
lo pueden descargar en nuestra página de internet, 4srealestate.com, en la sección de Books and Insights, y después viene una sección de reportes en donde lo pueden descargar. Hoy en la noche estará disponible el de América Latina, por si también lo quieren revisar. El de México ya está listo para esta presentación de ustedes. Una de las preguntas que decía el reporte era, les preguntábamos a ustedes, oye, ¿cuáles son los giros inmobiliarios más afectados, ¿no? Y empezamos con la primera pregunta, oye, ¿qué giro del sector inmobiliario consideras que resultará más afectado debido a los efectos del COVID-19? Sin lugar a dudas, todos coincidimos que el tema de hotelería y turismo va a sufrir fuertemente. El 54% de la gente mencionó ese como el más afectado. En segundo lugar, el retail y comercio. Tercer lugar, vivienda. Cuarto lugar, oficinas. Y el último lugar, todo el tema de logística industrial y logística como el más afectado debido a esta pandemia. Pero también les preguntamos, ¿cuál crees que es el que se va a recuperar más rápidamente? O sea, ¿cuál crees que le va a dar la vuelta a este tema? Y ahí es donde viene lo que tenemos que estar atentos, porque lo que está pasando hoy en día en COVID-19 es algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo siguiente, es ver de qué forma vamos a hacer algo para podernos recuperar. Y aquí en primer lugar viene la parte de vivienda en términos generales. En segundo lugar, bien interesante, retail y comercio trae un escalón bien interesante de recuperación importante. Después viene industrial y logística con un 18%, hotelería y turismo 17% y oficinas únicamente el 2%. Un dato bien interesante que ahorita lo vamos a platicar. Cuando yo veo esta percepción y cuando analizamos lo que está pasando en México, me di a la tarea, o más bien mi equipo se dio a la tarea, de poder investigar qué es lo que pasaba con Estados Unidos, que es un país de referencia para nosotros. Y fíjense las diferencias que estamos encontrando México contra Estados Unidos. México primero dice, el más afectado va a ser hotelería y turismo, después retail, después vivienda, oficinas industrial, que es lo que acabamos de ver. Cuando en Estados Unidos los primeros dos coinciden, hotelería y turismo, retail y comercio, y fíjense cómo oficinas de cierta forma se va a ver más afectado, después vivienda y en último lugar industrial. Lo interesante es la siguiente, es ¿cuál es la que se va a recuperar mucho más rápido? En México decimos vivienda y en Estados Unidos dicen industrial. En México después decimos retail y ellos después dicen vivienda. En México decimos industrial y logística y ellos dicen retail y comercio, hotelería y turismo y oficinas hasta el final. Es bien interesante el tema de oficinas. Si bien es la que menos se va a ver afectada, es la que menos se va a recuperar. Y ahorita platicaremos de esos temas un poquito más adelante, ¿no? Entonces, después de ver lo que estaba pasando, después de leer mucha información y hacer un recopilado de diferentes análisis y diferentes investigaciones que han hecho todas las empresas que han hecho trabajo brutal, como Deloitte, como McKinsey, Boston Consulting Group, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas estas asociaciones, nos dimos a la tarea de resumirles un análisis que nos pareció muy interesante, que tomamos de un reporte de Deloitte que me parece fantástico, donde hace una estimación desde su perspectiva de cuáles son los sectores que se van a recuperar en base a la estabilización y en base a la recuperación. Desde mi perspectiva, la recuperación para diciembre o finales de año, para más o menos llegar a niveles similares a los de la precrisis, se me hace un poco optimista. Yo creo que al contrario, nos vamos a tardar un poco más, pero haciendo un análisis, empezamos a ver cuáles en base a la estimación de 4S, tomando de referencia la forma en la que presentaba Deloitte, creemos nosotros que se va a recuperar la industria. Definitivamente vemos que la vivienda, sobre todo en renta, la vivienda horizontal, ya a partir del segundo trimestre va a empezar a recuperarse un poco. Después vamos a ver cómo la vivienda vertical en conjunto con el retail también va a empezar a recuperarse de una forma interesante, ciertos formatos. Y ya después vamos a tener como un vacío en donde vamos a necesitar mucho más movimiento económico para irnos a los siguientes escalones, en donde a partir del primer trimestre de 2021 ya veríamos prácticamente todos los formatos de comercio recuperados, si bien retransformados en algunas cosas, y algunos otros de segmentos de vivienda, y hasta el final del próximo año, la parte de hotelería y turismo, tanto la parte de oficinas, veríamos una recuperación mucho más lenta. ¿Por qué vemos la parte de oficinas y la parte de coworking y la parte de hotelería y turismo recuperada hasta el final de la curva? Porque hasta 2022 es cuando estamos esperando que el país otra vez tenga unas tasas precrisis o digamos que un crecimiento. Por el próximo año, este año si bien vamos a decrecer, el próximo año México se espera que crezca, aunque el porcentaje de crecimiento no va a recuperar lo percibido
hasta 2022 ya empezaremos a tener una recuperación que nos mantenga en niveles precrisis. Si no hay crecimiento, si no hay empleo, si no hay expansión de empresas, el tema de oficinas va a ser un poquito más complicado y el tema de hotelería y turismo siendo un tema no de primera necesidad, sino un tema de que no es un producto básico, va a tardar en recuperarse. Nosotros creemos que las ocupaciones van a tener una recuperación más rápida que las tarifas, pero ahorita vamos a platicar de ese tema. Sin embargo, lo importante aquí es entender, y lo he venido también diciendo, es que afortunadamente Latinoamérica y México tienen una ventaja bien importante. Estas pandemias y estas crisis que hemos visto, la realidad de las cosas es que vemos que tienen efectos únicamente de 12 meses. Ya estas pandemias las hemos sufrido. No al nivel que tenemos el coronavirus, donde afectó al mismo tiempo a todo el mundo. Pues la verdad de las cosas es que los países que han sufrido ciertas pandemias, como México, en el 2009, después de 12 meses prácticamente le estamos dando la vuelta. Entonces, siéntanse tranquilos que este año va a ser complicado, se los vuelvo a repetir, va a ser muy complicado, pero sin embargo, para el próximo año, ya para el 2021, estaremos ya hablando de una inercia completamente diferente, como en su caso fue la inercia que tomamos a partir del 2010, que fueron años del 2010 hasta antes del coronavirus, años bastante positivos para el mundo inmobiliario en México en términos generales por poder globalizar los números. Ahora, ¿qué diferencia vemos nosotros de lo que pasó en las crisis anteriores, sobre todo en México, y lo que está pasando hoy en día? Lo que pasó en las crisis anteriores, sobre todo en la de 2009, yo me sentía culpable de la crisis. Los que estábamos en el mundo inmobiliario nos sentíamos culpables de lo que estaba pasando. Los que estábamos en el mundo inmobiliario nos echaban la culpa de lo que estaba pasando y que se esparció por todas las demás industrias. En Estados Unidos es claro que el sistema financiero, aunado al tema inmobiliario, fueron los que provocaron la crisis, que esa se replegó en todo el mundo y afectó a todo el mundo y afectó en México. Y eso, pues, de cierta forma, en México también fue replegado, si bien el mundo inmobiliario en México no estaba en la situación en la que estaba Estados Unidos, ni el sistema financiero, mucho menos, que el sistema financiero estuvo muy estable, o es un sistema financiero muy estable y no entra en crisis, pero de cierta forma esto lo provocó dos giros entrelazados. Y eso de cierta forma nos hacía que tuviéramos la culpa de esta crisis. Ahora, ¿qué está pasando en 2020? Pues esto simplemente es una crisis, no es culpa de nadie, de ninguna industria, de ningún error, de ninguna nada. Simplemente es una situación en la que estamos y tenemos que aprender a vivirla y a salir adelante. Sin embargo, creo que la diferencia es bien importante. La diferencia, hoy en día, yo sí creo que el tema, que el mundo inmobiliario o el mundo del real estate es una de las soluciones para darle vuelta a esta situación. Es una de las industrias que tiene la potencia y la participación en el mercado para reactivarse y poder otra vez echar a andar la máquina económica en México y en toda Latinoamérica y en el mundo también. Entonces, creo que es la solución, y otra vez tomo una gráfica que me gustó mucho de Deloitte, en donde dice, mira, tienes tres escenarios: el escenario precrisis, el escenario de aislamiento y el escenario 2021. Si ustedes se fijan, el presupuesto, el poder adquisitivo de las personas, sin comprometerse a poder decir cuánto va a reducirse, pues es evidente que en el aislamiento se va a reducir, porque ya vimos todas las tasas de desempleo. Entonces, lo que va a pasar es que hay cosas que se reducen a nada, hay cosas que crecen como el ahorro, y hay otras que, como la alimentación y como la vivienda, prácticamente se mantienen iguales. Entonces, en este aislamiento seguimos gastando pesos o dólares en vivienda, en alimentación, minimizamos todo lo demás, en educación nos quedamos con algo, y todo lo demás es ahorro por tratar de proveer lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar en 2021? ¿Qué esperamos en el 2021? ¿Qué es lo que espera en el 2021? Va a haber una recuperación, tu poder adquisitivo o el poder adquisitivo en promedio de las personas va a subir o se va a recuperar, no a niveles precrisis, pero de cierta forma hay dos cosas importantes aquí que se recuperan. Primero, el tema de restaurantes se recupera fuertemente, eso retail. La parte de retail prácticamente llega a los mismos porcentajes que teníamos previos a la crisis, y la parte de vivienda también se mantiene. Hoy en día, con todo este tema del aislamiento, la parte de vivienda se ha vuelto como un elemento fundamental en nuestro presupuesto, y a la hora que más o menos se mantiene el mismo porcentaje, pues nos da esperanza de que el mercado no va a decaer como otras industrias. Entonces, tenemos que ser positivos, tenemos que entender que México va a tener muchos problemas. México se espera que decrezca, a lo mejor no 9%, sí 6, 7,
8%, que es más que lo de que decrecimos las crisis anteriores, pero tenemos que estar conscientes que tenemos o estamos en una industria que pudiera ser la llave para poder sacar adelante esto. Ahora, cuando les preguntamos a ustedes sobre los diferentes giros de lo que puede pasar en el mercado, empecemos con vivienda y sobre todo la parte de vivienda en venta. Y la gráfica que viene arriba es lo que ustedes contestaron antes de la crisis del COVID-19 y después de lo que pasó en COVID-19. Fíjense cómo hay cosas bien interesantes y hay aprendizajes bien importantes de lo que ustedes mismos están respondiendo y lo que ustedes mismos están viendo en el mercado. Digamos que la barra azul es para el segmento residencial plus, premium y premium plus, que es el producto arriba de los 6 millones de pesos. Luego viene el segmento residencial, que es residencial plus es arriba de los 2.8 millones de pesos, residenciales de 1.2 a 2.8, medio de 500 mil pesos son 1.200.000, y lo de abajo viene, y de ahí para abajo, económico y social. Fíjense cómo el que ustedes creían que iba a tener o un crecimiento moderado o el que más crecimiento iba a tener son los segmentos más arriba. Si bien en México la parte de interés económica social viene a la baja, pues eso venía representado por las expectativas que ustedes estaban viendo. Medio tampoco tenía tanto empuje, pero residencial y residencial plus eran los que ustedes creían que iba a crecer. ¿Qué pasa hoy en día o qué pasa después de esta crisis del 2019 que estamos viendo las ventas y estamos viendo mercados contraídos? Pues es evidente, ¿sí?, que hay una percepción de que los productos de más presupuesto son los que más se van a contraer y los presupuestos y los productos de menos presupuesto son los que más o menos están quedando resilientes a esta crisis o tienen menos de crecimiento o más o menos están en promedio. ¿Por qué pasa esto? Y aquí quisiera explicarles en dónde veo yo que estaba cada uno de los productos, y esto es tratando de explicar el ciclo económico. Nosotros veíamos que el amarillo siendo el segmento residencial, como les decía, el segmento residencial es de 1.2 a 2.8 millones de pesos, estaba en crecimiento, venía creciendo, no había tanto producto, pero venía creciendo. El segmento residencial plus bastante consolidado en oferta y seguía creciendo en cuestión de oferta. Y la parte premium y residencial plus, digamos que ya estaba llegando en algunas ciudades allá a niveles un poquito más bajos, donde prácticamente ya estamos en la punta. Y después viene la morada, en donde la vivienda en renta, en cuestión de oferta, venía claramente a la baja. ¿Por qué? Porque estamos en el cuadrante de arriba, que el cuadrante de la parte superior son las tasas de interés altas, en donde no promueve la parte de vivienda en renta. Así es como estaba, y de cierta forma para ustedes era lógico decir, oye, pues está hasta arriba y todavía va a crecer más, pues obviamente residencial plus, premium, todos esos van a tener mayor crecimiento. Residencial todavía no está tan consolidado, y vivienda en renta, de cierta forma, pues ahorita no es negocio poder hacer producto. Pero, ¿qué pasa cuando ya nos metemos a esta parte de residencial y residencial plus? Y vemos, ya nos metemos con un poquito más de lupa de lo que está pasando, pues empiezan a cambiar las perspectivas. Las perspectivas empiezan a cambiar en donde ahorita ya residencial empieza, y esto es en base a lo que ustedes me dicen, donde va a tener un poquito menos de reducción, y de cierta forma eso responde a lo que les voy a mostrar a continuación, que muchos de ustedes ya me han escuchado, y les quiero enseñar por qué ese cambio. El cambio viene justificado por varias cosas. Primer tema, nuestra pirámide poblacional, fíjense en 2018, que es el último levantamiento que tenemos, 9, 16, 18, 32 y 26, como la composición de la pirámide, que es la que tenemos del lado derecho, ¿sí? Pero es importante recalcar que, de cierta forma, el producto de abajo de 500 mil pesos es el de D más para abajo, o sea, el 32 y el 26% de la población, de cierta forma, es ese porcentaje que tiene vivienda abajo de 500 mil pesos. Arriba de 500 mil pesos es el 43% de la demanda. Entonces, el 43% de la demanda es 9, 16, 18 y el 57% de la demanda es 32 y 26. Perdonen, redondeamos, es 26 y 31. Disculpen ahí el 1%. Entonces, fijémonos en el 43% porque yo sí creo que el producto abajo de 500 mil pesos con las condiciones actuales que tenemos es un poco complicado de desarrollar, pero sin embargo, tenemos muchas oportunidades de mercado. Y cuando analizamos la venta y tomamos los últimos 12 meses de venta y vamos a hablar de la vivienda vertical, que es la que representa muy bien lo que está pasando hoy en día, pues de cierta forma por eso ustedes estaban pensando que la vivienda residencial plus es la vivienda que nos iba a dar empuje este año.
¿Por qué? Porque el 40% de las ventas de toda la vivienda vertical que tenemos en México estaban en ese segmento. Y si yo le sumo lo que es Residencial Plus, lo que es Premium y lo que es Premium Plus, pues prácticamente estamos hablando de un 62% del mercado. El 62% del mercado estaba atacado por este producto cuando únicamente teníamos el 31% de las ventas en residencial y únicamente el 7.7% de las ventas en el segmento medio, lo cual me parece dramático. Por eso ustedes están diciendo, oye, pues ahí es el que más se vende, pues es el que más va a crecer. Es evidente. Sin embargo, fíjense lo que ha estado pasando en los últimos años y es importante que ustedes tengan esta información. Váyanse, la gráfica del lado izquierdo son las ventas por segmento y la gráfica del lado derecho son los precios por metro cuadrado. Las ventas por segmento, si tomamos como base el 2017-2019, en el segmento residencial crecieron 9%, el residencial plus viene a la baja los últimos 3 años, bajando 6%, y premium bajó 35%. Sin embargo, lo que hicieron fue compensar las ventas en diferentes segmentos en donde el precio por metro cuadrado de los mismos, digamos que de la base de inventario, en el segmento residencial creció 24%, Residencial Plus creció 16% y en Premium se dieron el lujo de crecerlo 37% cuando tus ventas vienen abajo 35%. Ahí está el resultado de lo que está pasando y por eso ustedes están opinando que el segmento residencial y Premium va a venir creciendo porque es el que más participación tiene. Cuando analizamos el inventario total y únicamente, y quito el producto abajo de 500,000 pesos, pues nada más me queda el 9, el 16 y el 18%, que es el porcentaje de la población. Si yo ese porcentaje lo tomo como el 100% de la capacidad de la demanda, lo extrapolo y me queda el 21, el 37 y el 42%. Si yo tomo el inventario, estamos hablando que la pirámide está completamente inversa. El 69% del inventario, pues agarra ese producto arriba de prácticamente 3 millones de pesos. El 24% del inventario nada más es para el 37%, o sea, únicamente el 24% del inventario es para el 37% de la población y únicamente el 7% del inventario es para el 42% de la población. Ahora que estamos en crisis, ¿sí? Entendemos lo que está pasando. Y esa línea negra que ustedes ven ahí es la estimación de demanda que hace 4S, en donde estamos estimando 500,000 unidades de vivienda anual en México, en donde cerca de 160,000 pudieran ser de vivienda vertical en todos los segmentos, nada más que no existe el producto suficiente. Cuando ustedes analizan la demanda y analizan la oferta que tenemos, fíjense, pues que en residencial no tenemos ni siquiera un año de inventario. ¿Por qué? Porque hasta 2 años podemos tener inventario. Entonces, fíjense cómo ni siquiera tenemos inventario. En Residencial Plus, digamos que es un mercado balanceado, que trae buen precio, que los desarrolladores les gusta hacer y por eso iba a crecer. En Premium, ya vemos que de repente por eso tenemos algunos desniveles, pero ¿qué está pasando con la crisis? ¿Qué está pasando con el mercado? El mercado se va a empezar a contraer. Obviamente, el mercado va a tener un movimiento importante en la demanda. Vamos a empezar a perder algunas ventas y las ventas no es porque el producto, ¿cómo se llama? No es el adecuado. Fíjense cómo la gráfica de cierta forma se está moviendo. La gráfica, la línea punteada, más o menos la estamos moviendo. Ahorita vamos a explicar en qué nivel y cuánto creemos que se va a hacer. Entonces ya empezamos a ver que la demanda anual es más pequeña que el inventario que estamos teniendo en Residencial Plus, cuando en Residencial y cuando en medio seguimos teniendo una disminución de demanda, pero obviamente tenemos gaps. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México y dónde vemos oportunidades de mercado? El mercado en los segmentos Premium, en Residencial Plus, van a estar un poco más apretados. Vamos a tener producto, tenemos producto de calidad. Sin embargo, la demanda se viene contrayendo. Hay un efecto bien importante, es que mucho de este producto viene apalancado por el segmento de inversionistas, que ojo, para nada es un segmento malo, al contrario, como intermediario financiero creo que le da mucha salud al mercado. Sin embargo, este tipo de consumidor es mucho más precavido porque es mucho más educado. A la hora que es más educado, las decisiones se están retrasando y eso está haciendo que ese mercado se empiece a contraer y que de cierta forma contraiga la curva. La curva estamos estimando que se contraiga aproximadamente 40% y ahorita vamos con ese tema. Entonces, y no podemos decir tampoco, y aunado a eso, tampoco podemos decir que el producto vertical es un producto que venga a la baja, porque en todas las ciudades de México estamos viendo tasas de verticalización crecientes en los últimos años y en todas las ciudades, sin duda, estamos viendo un crecimiento entre 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
La gente quiere producto, la gente está cambiando y el mercado está cambiando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a corte COVID 2019 en el último mes en los principales mercados a nivel nacional? Lo que estamos viendo, fíjense esta gráfica, que es un poco relevante, en donde de cierta forma te explica dónde están los huecos del mercado. Y te explica dónde están los huecos del mercado porque la parte de arriba, o sea, digamos que si vimos la gráfica en dos, lo que está en color anaranjado es el cambio en precio que estamos viendo en los diferentes segmentos. Residencial, en promedio, los productos están bajando el 10% de su precio. En Residencial Plus estamos viendo bajas del 17% del precio y en Premium estamos viendo bajas del 20% en el precio. O sea, la gente está empezando o como desarrolladores están tomando algunas medidas un poco dramáticas en cuestión de precio. Ahora, ¿qué pasa con las ventas? El avance de ventas en base a la meta de ventas o la referencia que tenían de 2019. Fíjense, los productos premium van a un 20% de lo estipulado, o sea, una reducción del 80%. Y de cierta forma, pues está justificada con la gráfica que vimos anteriormente, ¿no? O sea, donde la oferta está excediendo a la demanda y la demanda aparte está contrayendo. Residencial Plus, donde más o menos está balanceado, se defiende un poco más, en donde ahí estamos viendo reducciones del 65%, perdón, con 17% de reducción en precio. Y en Residencial, si bien está bajando, se está contrayendo, o sea, está reteniendo ese empuje, ¿no? No estoy vendiendo al 100%, pero estoy únicamente reduciéndolo al 63%. Es evidente que de cierta forma los productos que estaban en Residencial o la gente que estaba en Residencial, entendiendo que había un hueco del mercado, está reteniendo un poquito ese efecto. ¿Por qué? Porque de cierta forma tienen un producto anticrisis, tienen un producto que está bien balanceado y que aunque tengamos estas contracciones en la demanda, todavía tienen gap para más o menos defenderse. No estoy diciendo que un producto sea negocio, estás vendiendo al 63% de tu nivel de ventas, pero sin duda es más negocio que el 35% o el 20% y puedes sobrellevar de un poco más, digamos, la crisis o la baja en ventas que tenemos hoy en día. En parte, el ciclo inmobiliario, ¿cómo lo vemos o cómo esperamos que se vea? De cierta forma, esta curva que veíamos que el mercado Premium y Premium Plus pudiera llegar a su tope en los próximos 3 años, sí vemos que va a haber una bajada, como lo vemos en el ciclo inmobiliario, y los próximos 12 a 15 meses se va a recuperar y va a empezar con niveles de venta, pero no creo que se recuperen en los próximos 3 años a niveles de venta previos al tema del coronavirus. Va a sufrir un poco más, van a necesitar bajarse un poquito los inventarios. Residencial Plus, creo que de cierta forma va a tener una bajada importante, va a ser más dramática que otros segmentos, la bajada en el segmento, pero de cierta forma, después de 12 a 15 meses, vamos a volver a niveles y con un potencial de crecimiento para el 2022 y 2023, sin duda, y los próximos años también veremos crecimiento importante. Aquí lo interesante es ver qué pasa con los siguientes segmentos, que en este caso son residencial y el segmento medio, qué es lo que estaría pasando, que en este caso para estos dos segmentos lo estamos catalogando en 4S como vivienda vertical accesible, y ustedes pues, me le hacían el feo a este segmento, decían, no, ese segmento vámonos todos a Residencial Plus y vámonos a Premium porque es un producto de cierta forma muy caché para presumírselo a mis amigos, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a analizar qué es lo que está pasando en el mercado. Y ya lo discutimos y ya lo hablamos, o sea, el mercado estaba desbalanceado, ya no me voy a detener en esa parte, porque si no van a decir que parezco repetidora. Entonces, en ese sentido, vemos mercados balanceados, ya lo platicamos, ya lo vimos, y qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el inventario? Pues nosotros veíamos que había 140,000 unidades de gap anuales en todos los segmentos, o sea, si sumamos todos los segmentos a nivel nacional y vemos todo lo que se pudiera hacer, mucho de ese producto económico, social y medio, pudiéndose hacer desde la perspectiva vertical, con unas tasas de verticalización importantes, pues vemos que aunque la demanda se contraiga, ¿sí? Y que la demanda pudiera contraerse hasta un 40% en todos los segmentos generalizada, y vemos cómo la gráfica se empieza a mover, todavía tenemos 90,000 unidades por ofrecer al mercado. Y es importante entender esta parte. El mercado mexicano, a pesar de que se contraiga un 9%, va a seguir teniendo demanda de vivienda. Y hay segmentos
que están, como le decimos, completamente desatendidos. Y no nada más desatendidos en Ciudad de México, no nada más desatendidos en Monterrey, y no nada más desatendidos en Guadalajara, sino en todo el país. En todo el país vemos que nos hace falta producto que hoy en día es identificado con un potencial de crecimiento y con una capacidad de resiliencia mucho mayor que los productos que tenemos hoy en día. El gap en la Ciudad de México es gigantesco, el gap en la Ciudad de Guadalajara es gigantesco, en Monterrey sigue siendo gigantesco. Ahora, ¿cómo podemos llegar a estos productos o cómo logramos hacer vivienda vertical accesible? Que la palabra no debería ser accesible, debe ser asequible, para ser mucho más claros en esta parte. Ahora, primer tema. Cuando yo les pregunté a ustedes, oigan, ¿de qué forma podemos hacer producto inmobiliario saludable? ¿De qué forma podemos hacer producto que esté balanceado con el mercado? ¿Y cuáles son las herramientas que como desarrollador o estando en el mundo inmobiliario tendríamos que implementar para lograr este efecto? El número uno, definitivamente, todos hablamos de la densificación de los centros urbanos, ¿sí? Como con un 4.1 de 5, o sea, definitivamente la densificación de las ciudades es el elemento más importante que todos identificamos como punto importante. Todos sabemos lo que ha pasado con nuestro México, con nuestras ciudades. La parte roja es la densidad que tenemos en las ciudades, en donde la densidad ha bajado a promedios del 5% por metro cuadrado. En cambio, más bien es 5% anual. Y en cambio, tenemos tasas anuales en algunas ciudades de crecimiento del 10% en la mancha urbana. Y en automóviles igual. Y en población hemos crecido. O sea, lo que está pasando es que sí crecemos algo en población, dejamos las zonas y estamos haciendo ciudades súper extensas que de cierta forma no nos van a permitir hacer este producto. Vivienda vertical asequible, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que tenemos que estar buscando? La única forma de hacer vivienda vertical asequible en base a los diferentes estudios y análisis que ha hecho 4S son aquellas ciudades que cumplen con la variable A, B, C, D y E. ¿Y cuál es esa? Bien sencilla. Seguramente esta foto es familiar para todos ustedes. Esta foto es común en cada una de las ciudades que estamos viendo. Es común, son zonas que de cierta forma tenían cierto movimiento económico y que hoy en día están abandonadas. Y así les llamamos nosotros, las zonas A, B, C y D. Son todas aquellas zonas en la ciudad que están completamente abandonadas, que van a la baja en nivel socioeconómico, sin embargo están céntricas o están cercanas, que están completamente deshabitadas, pero sin embargo también tienen un efecto de equipamiento. Y casi todas ellas, los centros de ciudad o los downtowns o los centros de las ciudades cumplen con estas características. Espacios abandonados, que la gente se ha ido, entonces viene a la baja en nivel socioeconómico, viene el tema del vandalismo, siguen estando muy céntricas y cercanas a todas, son el punto de referencia, pero se llaman el centro. La gente se está yendo, casas abandonadas, precios por metro cuadrado irreales, pero sin embargo tienen líneas del metro en algunos casos, como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, donde tienen el metro, donde tienen teatros de ciudad, donde tienen auditorios, donde tienen escuelas, universidades, comercio. Todos los elementos son, de hecho, las zonas mejor equipadas. Ahí es donde tenemos que estar pensando en hacer este tipo de productos. Sin embargo, hay un tema bien importante que sí tenemos como reto ahora que tenemos que, de cierta forma, pensar en un mercado completamente diferente. Y eso es trabajar con el gobierno. Eso llevo diciéndolo ya mucho tiempo y todos los desarrolladores y todas las instituciones tienen que trabajar más de la mano con el gobierno. Yo en lo personal, y esto es una opinión personal, creo que el secretario de SEDATU de México está completamente perdido. Creo que su plan de trabajo no está alineado a la necesidad del país, pero es una opinión completamente personal y una opinión que no refleja lo que diga el mundo inmobiliario. Es una opinión personal. Yo creo que el enfoque es completamente opuesto. Y el ejemplo más claro de cómo las cosas por medio de buenas regulaciones se hacen bien es el ejemplo de la ciudad donde nacieron mis hijos, que es Monterrey, ¿no? En este caso, el ejemplo de Monterrey y que hoy en día ya está llevando a cabo Guadalajara y que también está tomando en Tijuana es un cambio de regulación para que los desarrolladores puedan hacer vivienda vertical asequible que está alineada al mercado. De otra forma, no se va a poder. De otra forma, vamos a tener otra vez estos mercados desbalanceados que cada vez que venga una crisis o una baja económica, vamos a empezar a sufrir como desarrollo. Es importante trabajar con el gobierno y trabajar de la mano para que entiendan que por medio de regulaciones adecuadas, ellos pueden balancear el mercado y no tienen que regalar una sola casa, como es el plan
de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, en donde quiere regalar casas, y esas casas o esos departamentos o lo que quieran regalar, obviamente no va a cumplir con la necesidad de vivienda que se tiene en la Ciudad de México. Lo que se tiene que hacer es que el desarrollador o la iniciativa privada haga estrategias para que el desarrollador se incentive en hacer el producto que el mercado necesita. Y el mercado hoy en día necesita vivienda vertical asequible. Y ahorita vamos a platicar de otros temas. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Monterrey, con Guadalajara y con Tijuana? Implementaron un programa que se llama DOT, que básicamente lo que te dice DOT es todo lo que esté cercano a transporte público de calidad, ya sea el metro o una ecovía o metrobús, o como le quieran llamar, son aquellos distritos, ¿sí? O centros urbanos que deben de ser libres de hacer lo que tú quieras. Tú como desarrollador debes de hacer lo que tú quieras. ¿Qué tienes que hacer? Productos que no tengan estacionamiento, productos que sean mixtos, productos que tengan la densidad que tú quieras hacer. ¿Y quién te va a premiar o te va a castigar? Te va a premiar o te va a castigar el mercado. Esta parte la empujaron aquí en Monterrey hace muchos años, Ricardo Padilla, el arquitecto Todd, se implementó en Monterrey, no está en toda la zona metropolitana, y el centro de Monterrey, para que ustedes sepan, es el centro urbano más activo de toda América Latina, con cero inversión del gobierno ni municipal, ni estatal, ni mucho menos federal. Entonces, ¿qué necesitamos? Es que empecemos a trabajar en leyes que promuevan la vivienda asequible, que se pueda hacer vivienda asequible. Vivienda asequible con 2 cajones de estacionamiento no se puede. Vivienda asequible con amenidades tampoco se puede. Vivienda asequible tiene que tener otro formato, otras densidades, otras características para que el desarrollador pueda ofrecer el producto que el mercado necesita. Y ese producto y estas estrategias, una de las cosas que dice es que, este programa de DOT lo desarrolló el Instituto de Transporte Mundial, no me acuerdo cuál es su nombre, discúlpenme, se las debo, que viene ligado un poquito o viene ligado a la ONU y tiene un programa muy claro en donde el DOT está enfocado a hacer affordable housing. Es uno de sus principales retos, es uno de sus principales puntos y de hecho cada zona de DOT tienen diferentes clasificaciones y las mejores zonas de DOT del mundo son aquellas que cumplen con ciertos estándares de affordable housing y ponen como precio entre 50 y 75 mil dólares. Y no nada más affordable housing, acceso a servicios locales. Y te empiezan a poner diferentes métricas de cuál es el ticket que tienes que hacer. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar en México si queremos de cierta forma hacer un mercado que esté completamente regulado. Aquí están los números de Monterrey, son espectaculares los números de Monterrey. Los números de Monterrey hacen que el mercado esté completamente balanceado. Monterrey tenía exactamente el mismo efecto que tiene todo México. Sin embargo, hoy en día ya vemos un mercado perfectamente balanceado. Un mercado en donde ya el producto más económico residencial tiene más ventas y tiene más inventario que los otros segmentos. Eso va a empezar a pasar en Guadalajara. Eso de cierta forma en Tijuana, por eso ha detonado un poco la ciudad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a trabajar con el gobierno y empezamos a hacerle ver que el mercado está desbalanceado porque no se puede hacer otra cosa? Sin lugar a dudas, el segmento residencial también va a caer, pero se va a recuperar muy rápido y vamos a entrar en una dinámica de crecimiento bien interesante y bien importante para México, para el desarrollo inmobiliario. Obviamente, no estamos pensando que el DOT nos haga productos o el ejemplo de Hong Kong, en donde es un pecado vivir en esa ciudad o un pecado hacer ese producto, pero sí tenemos que empezar a pensar que si queremos affordable housing, tiene que ser un modelo más europeo, productos más chicos, de otras dimensiones, donde no tengamos un solo metro cuadrado de amenidades y las amenidades se tienen que concentrar en espacios públicos de calidad para que el desarrollador pueda hacer el producto que el mercado necesita, ¿no? Entonces, los productos públicos, los espacios públicos como este proyecto en Monterrey, en donde dan valor, en donde la planeación del espacio público es bien importante. Y también viene un cambio importante en la forma de desarrollar. La parte de vivienda asequible, creo que para mí, ahorita que estamos un poco sin proyectos nuevos, deberíamos estar pensando en innovación, en donde en diferentes proyectos en el mundo ya se está utilizando o se está innovando los modelos de construcción. Este proyecto en Nueva York es puros elementos prefabricados, es un proyecto ya construido, es un proyecto en donde tiene 930 módulos y adivinen que todos los módulos prefabricados ya vienen terminados y prácticamente es como un Lego que empiezas a ensamblar. No digo que hagan eso, no digo que construyan de esa forma, lo que digo es que tenemos que empezar a pensar
en el mundo inmobiliario de una forma diferente si queremos atacar ese segmento donde tenemos que ser más eficientes en la forma de desarrollo. Este ejemplo que me pareció buenísimo de Colombia, en donde tienes un módulo prefabricado, no necesitas cimentación. Entonces, imagínense un proyecto que no necesita cimentación. Ejemplos de vivienda de interés social horizontal, en donde prácticamente en periodos de 15 días estás armando una casa y eso de cierta forma te da acceso a precios y a cosas completamente diferentes. Entonces, la parte de vivienda, para poder de cierta forma concluir algo, va a sufrir este año, sin duda. Los segmentos de más arriba estamos viendo cómo los precios lo están bajando más dramáticamente. También están sufriendo más en absorciones. Sin embargo, hay otros segmentos como el residencial que va a contener un poco más la venta y lo estamos viviendo en carne propia. Vienen nuevos segmentos, vienen oportunidades de mercado, sin duda. Creo que el mercado mexicano todavía tiene muchísimos huecos que hay que cubrir y hay que saber desarrollar de la mano con el gobierno y tenemos que ponernos a trabajar en ese sentido. Ahora, ¿qué está pasando? Y cuando yo les pregunto a ustedes qué está pasando con los segmentos y cómo ven los mercados y las nuevas generaciones. Cuando empezamos el año, todos creíamos que la generación X ya no iba a tener tanta importancia y los millennials y otras generaciones iban a tomar como fuerza en el mercado, pero ya después de el COVID, adivinen que me están despreciando otra vez a estos segmentos nuevos de mercado que empiezan a tomar relevancia importante en el mercado. Para sumar la noticia, yo entiendo que de cierta forma el miedo del COVID te dice, oye, las nuevas generaciones no son tan estables económicamente hablando. Sin embargo, hay que entender cuál es la participación que están teniendo en Latinoamérica y en el mundo, teniendo proporcionalmente en 2020 los mismos números que Latinoamérica. En México estamos contabilizando, perdón, ustedes, 130 millones de habitantes aproximadamente, en donde la población económicamente activa ya no está compuesta por los baby boomers. La población económicamente activa, ya la mayor generación no es la generación X. Hoy en día la generación millennial tiene mucho más, más bien es más grande que la generación X y vienen dos generaciones anteriores, que es la generación Z y la generación alfa. Vengo repitiendo los últimos 12 meses en cada una de las pláticas que doy. Por favor, pongan atención a las nuevas generaciones que de cierta forma sí activan el mundo inmobiliario. Para los que venden casas, si su mercado meta hoy es gente de 30 a 35 años, adivinen qué, esos son millennials. Y son gente que quiere vivir en suburbios, es gente que quiere una casa, que va a tener hijos o que ya tiene hijos. Esa gente es millennials. Los millennials nacieron en 1981, estamos en el 2020, eso quiere decir que tienen 39 años, o 1995, del 81 al 95, depende de qué libro leas, pero más o menos redondeen cada 15 años. Tú estás hablando de 39 a 24 años. Esa gente ya está trabajando. Esa gente ya está consumiendo, esa gente ya está dándole fuerza a la economía. Obviamente, creo que pocas generaciones, como la generación X o los baby boomers, a los 24 años tenían presupuesto para comprar su propia casa. Entonces, tampoco me satanicen a los otros segmentos. Sin embargo, vienen unas cosas bien interesantes que no nos hemos dado cuenta. Las nuevas generaciones tienen una ventaja contra las otras generaciones. Las otras generaciones, si bien en proporción compraban más, pero eran más chicas. Fíjense la población económicamente activa, o sea, el tamaño de las nuevas generaciones, aunque en proporción te compren menos, son mucho más grandes en valor absoluto. Entonces, eso no quiere decir que las ventas vayan a bajar. Quiere decir que el producto inmobiliario, oficinas, comercio, vivienda, en todos sus formatos, va a seguir creciendo, porque en Latinoamérica tenemos bono demográfico. Y sí, se va a variar el producto, va a haber diferenciación del producto. Eso me encanta. Eso está mejor. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son diferentes productos, porque todos ofrecen lo mismo. Necesitamos variedad en el mercado. Ahora, ¿qué pasa con el segmento? Fíjense, la línea azul es la generación X, o sea, la generación anterior a los millennials, que es la generación que nació de 1980 a 1960, y son los que de cierta forma habían empujado el mercado, ¿no? Su ciclo es normal, donde primero se casaban, después iban a su primer vivienda, su segunda vivienda de por vida y así cumplían su ciclo, ¿no? Nos inspiramos en el efecto, en el análisis de Harry Dent, del libro de La caída demográfica, ¿no? Sin embargo, los millennials y la generación Z tienen un proceso normal que no sabemos dónde vaya a terminar, pero si bien es cierto que ellos sí están activando su primer vivienda, que es el número 2, muchos de ellos están activando el ciclo prematuramente. ¿Qué quiere decir? Que están saliendo de su casa antes
¿sí? Y están, de cierta forma, rentando antes de comprar. Antes no se rentaba, antes no te ibas a vivir solo. Antes estabas en la casa de tus papás, te casabas y te ibas. Este segmento no es que no quiera comprar, es que primero quiere rentar. Este segmento tiene ¿cómo se llama? Unas preferencias completamente diferentes de mercado. El producto en renta, el 65% de la gente que está rentando, ¿sí? Es gente millennial o centennial, la generación Z. El 74% le gusta la renta institucional, y el 58%, el 74% de los millennials quiere rentar en edificios de departamentos, o sea, le gusta la parte de verticalización, y el 58% le gusta la parte de verticalización. Entonces, todo el tema de venta y renta institucional va a ser bien importante. También entender que va a haber nuevos productos, que va a haber nuevos segmentos, que va a haber nuevos formatos para estos segmentos que se van a activar mucho más, donde van a compartir el tema de co-living, viene bien fuerte, sobre todo por lo que nos dice, sobre todo por lo que nos dice Deloitte, ¿no? La parte de vivienda se va a mantener exactamente en la misma proporción, aunque el presupuesto total de las personas empiece a bajar. Entonces, esa cautela de las personas va a hacer que los nuevos formatos empiecen a crecer y a crecer de una forma acelerada. Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos después del 2009? Y creo que es un ejemplo de lo que nos va a pasar en México, que de cierta forma los cambios demográficos en Estados Unidos y en México son muy similares, simplemente vienen con un retraso de entre 5 y 10 años de lo que está pasando. El cambio de lo que vimos y lo que a ellos les pasó la crisis anterior, viene ligado de una forma bien interesante al tema del producto que empezó a crecer en Estados Unidos. Fíjense, ahí les puse la gráfica 2017, que a partir de 2008 y 2009, porque el dato es al final del 2008, por eso que hay en 2008, fíjense cómo el tema unifamiliar o el tema horizontal empieza, si bien está creciendo, si bien sigue siendo todavía mayor al tema multifamily o al tema de vivienda en renta, porque el eje azul es multifamily, el eje rojo es vivienda unifamiliar, sigue siendo mucho mayor, pero de 100 pasó a 300 billones de dólares. Sin embargo, el tema de multifamily, cuando únicamente era de 20 billones de dólares o 15 billones de dólares, hoy en día estamos hablando de 60 billones de dólares. O sea, se cuadruplicó este efecto. Eso es lo que creo que va a pasar en México. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy en día. Y sobre todo va a pasar porque el producto en renta va muy de la mano con el tema de las tasas de interés. En México las tasas de interés van a estar bajando significativamente. Se espera que en los próximos 18 meses más o menos estemos llegando a niveles de los del 2015 a 3-4% para ir activando la economía. Estados Unidos sin duda se va a ir al 0% y seguramente va a tener tasa negativa. Este año Estados Unidos, como ustedes vieron, va a decrecer entre 7 y 8%. Eso es terrible para la economía americana, sobre todo porque este año tienen elecciones y van a tratar de incentivar el mercado. Cada vez que los americanos están en crisis, bajan sus tasas y ya cuando se empiezan a recuperar, las empiezan a subir. Cuando ellos las bajan por los temas de tipo de cambio y por el efecto fiscal, el efecto monetario que debe tener México, las tasas también van a venir para abajo y eso le dará mucho más fuerza al tema de renta, que no nada más por el tema de las tasas de interés, sino también por la necesidad del mercado y por, digamos, esta contención de la reducción del presupuesto que primero voy a rentar, y también por el crecimiento, aunado a eso, por el crecimiento de estas nuevas generaciones que hoy en día no están pensando en comprar en tanta proporción como las generaciones anteriores. Entonces, el producto en renta para nosotros venía a la baja. Creo que después de esta crisis se va a saltar ese efecto y en el corto plazo, manteniéndose las tasas bajas, tratando de subir a lo mejor medio punto más, un punto más, va a crecer de una forma rápida, constante e interesante, ¿no? También vemos que para lograr vivienda vertical accesible, nuevos productos hipotecarios, estamos hablando de productos de rent to own, donde vamos a ver diferentes formatos que creo que van a empezar a crecer en México y que deberían de crecer en México, donde hoy en día no tenemos tanta certeza legal con el formato como lo tenemos. Entonces, hoy el comprador están en desventaja ante el propietario, pero si empezamos a hacer cambios en las regulaciones y en los formatos y en creaciones de organismos para poder regular eso, creo que va a empujar de una forma importante el tema de venta. El tema de hipoteca inversa, que no está cristalizado en México, creo que también va a empezar a crecer de una forma importante. ¿Qué pasa? Y eso es hablando de vivienda y tratando de concluir la parte de vivienda. ¿Qué pasa con retail y oficinas? Retail y oficinas, vámonos primero a la parte de retail.
Los grandes perdedores hoy en día en este COVID 2019, en base a la percepción de las personas, definitivamente son todos los formatos fashion mall. Ellos están de cierta forma yéndose a, son los que más están sufriendo. ¿Por qué? Porque los street malls de cierta forma es comercio más de barrio, son más laxos en las regulaciones que tienen, no están cerrando, son más flexibles. El community center anclado en supermercado, creo que los supermercados son los grandes ganadores de esta crisis, y lifestyle center también está sufriendo, pero no al nivel de los fashion malls. ¿Cuáles se van a recuperar? ¿Cuáles van a agarrar una respuesta rápida? Definitivamente, y coincido con ustedes, la parte gastronómica y la parte entretenimiento va a ser la primera que se va a recuperar. Si hay algo que nos está enseñando esta crisis es que queremos volvernos a sentir humanos, queremos volver a salir a pasear, a entretenernos, a salir con los amigos. Eso no va a cambiar, eso les aseguro que no va a cambiar. Mucha gente dice que el retail va a desaparecer. No creo, por supuesto que no, porque esta crisis, como les digo, lo primero que nos está enseñando es que tenemos que sentirnos humanos de nuevo. Y aquellos comercios que no tengan ese enfoque de convivencia social, entendiendo que va a haber un cierto periodo de controlar porque no hay vacunas y ese tipo de cosas, pero en el momento que logremos esa solución, estos espacios tendrán un flujo importante. Lo veíamos, retail va a ser de los que más va a sufrir o de los que más está sufriendo. Sin embargo, va a ser de los que más rápido se va a recuperar, ¿no? Los street malls y el retail tradicional va a sufrir bastante. El comercio en línea está creciendo. Sin embargo, hay cosas que también tenemos que entender del proceso y la preferencia y la forma de compra. Muchos de ustedes me han comentado y me han platicado que el tema de retail va a desaparecer y se va a transformar. Sí, definitivamente estoy consciente con ustedes. Nada más que entendamos cuáles son los productos y las cosas que van a cambiar. Yo lo que creo es que en metros cuadrados, o lo que estamos viendo, o lo que estamos estimando, es que en metros cuadrados más o menos vamos a mostrar las mismas capacidades que tenemos pre-crisis, pero la composición de las mismas va a ser muy diferente. Fíjense este estudio que me gustó la forma en la que lo plantearon, ¿no? Entonces, lo que hizo fue una encuesta de cómo la gente compra. Entonces, el 35% de las compras donde dice store es... Y luego, digamos que esta gráfica se lee de la siguiente forma. No está tan fácil. Esta gráfica se lee primero de forma horizontal, en donde tienes la forma de comprar, que es todo en la tienda, multicanal, todo digital, o multicanal. Quiere decir multicanal, el proceso lo hago combinado. Después tienes la parte de búsqueda o discovery, de probarme algo, de comprar, de recibirlo o recogerlo, y la parte de regresar lo que ya compré, ¿no? Fíjense cómo el 35% de los productos vamos a ir a la tienda y nada más lo vamos a comprar en la tienda. ¿Por qué? Porque hay un proceso natural de compra. Y la parte de comercio electrónico no la va a poder sustituir. Sin embargo, va a haber productos que eran multicanales y que de cierta forma sí los va a sustituir el comercio electrónico. Pero eso no quiere decir que el comercio va a desaparecer. Lo que va a pasar es que el comercio se va a retransformar. Y los que antes estaban de cierta forma en crecimiento, que están mucho más pegados a la parte de interacción social, van a crecer de una forma bien significativa, porque hay cosas que el comercio electrónico no puede contrarrestar o que no puede tomar posición, digamos que tomar el lugar de la experiencia normal. Yo les pongo siempre el ejemplo cuando hablo de esta parte de la compra de pañales. Yo tengo hijos chicos, una niña de 4 años, un diablillo de 2 años, y comprar pañales para el niño de 2 años no me genera ninguna experiencia. De hecho, el lugar donde compran los pañales más baratos, pues como ustedes saben, es en el club de precios, el Costco, el Sam's y todas esas tiendas que son espantosas ir. ¿Por qué? Porque la experiencia es fatal. ¿Por qué? Porque siempre hay gente. Comprar pañales, hoy en día los puedes comprar en Amazon, con un clic y te llegan a la puerta de tu casa. La compra de pañales, en mi vida, voy a ir a una tienda, a un comercio tradicional. Lo compras por internet. Así es lo que va a pasar con diferentes canales. Sin embargo, va a haber otras compras, otros productos que van a seguir con el proceso tradicional. Simplemente van a sufrir y se van a retransformar. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día y qué estamos viendo esta crisis? Estamos viendo que los fashion mall, la ocupación de cierta forma la están conteniendo. Del 92% se están bajando al 83%. Los lifestyle center de 95 a 75 y los street mall de 92 a 80, casi todos implementando temas flexibles. El precio sí lo han tenido que bajar en cuestión de asking price de lo que vemos o de lo que hay en el mercado de precios
por los diferentes tipos de plaza. Entonces, retail se contrajo, pero yo sí creo y confío en que se va a recuperar. ¿Cuáles son los que se van a recuperar? Lo hemos venido hablando también en varios foros. Son aquellos que se preparen para tener un tema de experiencia. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que acabando esta pandemia, lo primero que voy a hacer es voy a salir a la calle todos los días con mis hijos, porque ya estamos hartos de estar encerrados. Entonces, todos aquellos lugares que tengan entretenimiento, que tengan actividades, que tengan algo completamente planeado, son aquellos que recuperarán muy rápidamente toda esta estrategia. Y lo vemos que ya venía creciendo y no es algo que es nuevo, que es algo que viene creciendo, que viene de cierta forma transformando el comercio y tiene que estar acompañado con estos elementos o espacios físicos de anclaje artificial que complementan la experiencia. Nos vamos a oficinas como último tema. La parte de oficinas, de cierta forma, tenemos ciertas clasificaciones nosotros por el tipo de oficinas. Aquí les pusimos 3 para que sea más claro cómo explicarlo. Tenemos todo el formato de coworking, tenemos el formato tradicional AAA y aquellos corporativos boutique, que son edificios un poco más chicos donde puedes meter suites ejecutivas o pymes o otro formato con un tamaño un poco menor. Los cambios en precios vienen a la baja. El coworking ha bajado sus precios en promedio cerca del 30%. Las ocupaciones cerca del 80% han bajado al 35%. Y los otros formatos más institucionales, de 76% que teníamos promedio a nivel nacional, está bajando al 69%. Y del 90% estamos bajando al 75%. Si se fijan, este mercado de oficinas es un poquito más estable. No está bajando tanto como lo estamos viendo en comercio y no está bajando tan dramáticamente como lo estamos viendo en vivienda. Sin embargo, sí, es un tema que, esto me lo mandó ayer Jesús Garza, un cliente me lo compartió, me pareció súper atinado para el día de hoy, ¿no? Creo que va a ser complicado poner un edificio a 7,000 personas hoy en día, eso se ve como parte del pasado, pero lo importante aquí es que cuando 4S hace estimaciones de los diferentes mercados y la proyección de oficinas, si bien lo que veíamos en la encuesta es que ustedes decían, oye, pues el mercado de oficinas no se va a ver tan afectado, de hecho es el que menos afectado se va a ver. Sí, está bien, hoy en día no se va a ver afectado y se va a mantener estable. Sin embargo, hay un tema bien importante. Cuando yo tomo esta gráfica, que me pareció la más acertada de McKinsey, vemos todos los segmentos, su tamaño y su repercusión de decrecimiento en este año. Los números que pusimos en rojo, ¿sí?, son aquellos que demandan espacios de oficina. ¿Por qué? Porque casi todo el sector servicio. Fíjense cómo los rojos son los que más efecto están teniendo. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento de la demanda de metros cuadrados de oficina viene directamente ligado al crecimiento de estos segmentos. Si estos segmentos son los que están teniendo más repercusión en el mercado, la realidad de las cosas es que el mercado de oficinas va a ser el que menos está sufriendo hoy en día, pero es el que más se va a tardar en recuperar. Si no, obviamente, si no vemos un cambio en la dinámica económica, lo cual se ve un poco complicado, lo cual de cierta forma no lo vamos a, no creo que suceda. Entonces, eso de cierta forma empata con lo que veníamos diciendo, ¿no? El impacto sufrido en oficinas creemos que va a ser de los que menos impacto va a tener, pero sin duda el tiempo de recuperación va a ser el que menos tiempo, el que más se va a tardar en recuperarse en el corto, en el mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar con el mercado de oficinas? Créanme que quise ponerles un par de láminas para poder decir lo que va a pasar. Yo estoy muy escéptico o no supiera decirles cómo se va a retransformar. Mucha gente dice que las empresas van a ser mucho más chicas, los metros cuadrados que están utilizando para ser mucho más eficientes. Yo no tengo esa opinión, yo creo que más o menos vamos a mantener los mismos metros cuadrados, simplemente los metros cuadrados se van a retransformar para utilizarlos de otra forma, porque hemos aprendido a trabajar de otra forma y nos hemos dado cuenta que necesitamos otro tipo de espacios. Entonces, concluyendo, este es un mensaje para ustedes para que se preparen. Este año viene fuerte, este año se estima que sea más duro el decrecimiento que las últimas 2 crisis. No les tengo que mentir, se tienen que preparar, pero esto no es con el afán de ser negativos. Esto es con el afán de que ustedes sepan a dónde tenemos que voltear a ver. Esto es con el afán de que se preparen para el futuro inmediato que estamos viendo en México. México es un país
lleno de empresas y emprendedores y de gente que saca adelante este país. No esperemos que el gobierno haga algo. El gobierno no va a hacer nada y creo que menos este gobierno que no ha demostrado ser muy resiliente ante esta crisis. Sin embargo, los invito a que se preparen, los invito a que entiendan lo que está pasando en el mercado y obviamente podamos seguir platicando en el futuro. No me queda más que agregar. Cuídense mucho, por favor. Coman bien, duerman bien, descansen, cuiden a sus familias. Espero que esté todo bien con ustedes. Adicionalmente hablando, acabamos de lanzar nuestro podcast, 4S Real Estate Podcast, se llama Forecast. Por favor, nos pueden escuchar en Spotify, Apple, Google, en todas las redes. Síganos, por favor. Todos los webinars los tenemos grabados ahí en Spotify. Y cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben que siempre me pueden escribir a mi correo, ahorita se los voy a compartir. Antes de terminar, me voy a tomar la libertad de leer algunas de las preguntas que me han hecho para poderlas contestar. Vamos a ver, vamos a contestar 5 preguntas. Vamos con el primero de Rodrigo Carlos. Rodrigo Carlos, ¿esta crisis cómo se verá reflejada en el perfil del comprador de vivienda? ¿Qué oportunidades en el diseño de viviendas y en experiencia en el diseño de viviendas y en experiencia de ventas? Bueno, el perfil del comprador, Rodrigo, creo que ahí fui bastante, no sé si no fui claro. Definitivamente creo que la demanda de vivienda va a continuar con las mismas proporciones que venimos platicando. Como dije, aquellos que estén pensando que los millennials es el futuro, los millennials es el presente, llevan muchos años tomando participación importante. Entonces creo que los que son económicamente activas, la proporción del tipo de comprador más o menos se comporta igual. Creo que hay una contracción del mercado de inversionistas, porque el mercado de inversionistas de cierta forma es un poco más educado en su compra, está más educado en el tema económico, está más precavido. Entonces creo que en ese sentido vamos a ver un poquito de contracción en ese sentido. Experiencia en ventas, lo hemos hablado en diferentes webinars. Sería bueno lanzar otro webinar para que vean un poquito los datos de toda la parte de digitalización del proceso comercial. Nosotros como 4S estamos trabajando bastante en esa parte. Todo el proceso comercial está digitalizado. Tienes que ser muy versátil en ese sentido y creo que una de las cosas que llegaron para quedarse, que ya veníamos diciendo que venía adelantándose y esto le metió un turbo a toda la parte de experiencia. Segunda pregunta, Gina Montalvo. ¿Y qué pasa si hay una segunda ola? No sé, Gina, no sabré decirte. Ojalá, me encantaría poderte dar una respuesta en ese sentido. Creo que una segunda ola, de cierta forma, ya nos tomaría como preparados en lo que estamos haciendo hoy en día. Creo que sería menos dramática. Sin embargo, el volverte a tropezar creo que no sería bueno para absolutamente nadie. Yo sí creo que va a haber una segunda ola, va a haber un rebrote importante de contagios. No hay ninguna justificación para abrir la economía porque el virus sigue ahí, pero bueno, entiendo también que el mercado tiene que avanzar y es un riesgo que podemos tomar. ¿Qué puede pasar? Creo que puede ser menos catastrófico, pero obviamente nos tardaríamos más en recuperarnos. Tercera pregunta, Adam Vidaña, ¿qué va a pasar con la preventa? ¿Va a ser negocio ¿va a ser negocio todo este año o solo lo construido se va a vender? Preventa, no, yo creo que la preventa va a seguir funcionando. Definitivamente creo que los proyectos que ya están lanzados en el mercado con preventa, de hecho, pudiera ser una mejor opción para el mercado si no eres inversionista, porque si eres inversionista y ya tienes un producto terminado, el producto en renta puede rentarse relativamente fácil. Los productos de preventa van a seguir siendo negocio. Nosotros estamos apoyando a muchos desarrolladores en su fase de preventa. Están vendiendo. Lo que sí está pasando es que tienen que ser sumamente flexibles en sus esquemas de comercialización, pero por supuesto que si estás en preventa va a seguir siendo negocio. Nada más tienes que tener un sustento financiero importante porque sí, el flujo que vas a tener es menor. Me voy a la Henry Moreno, la cuarta pregunta. Henry Moreno, ¿qué va a pasar con los fideicomisos inmobiliarios de proyectos comerciales? No sabré decirte, Henry. Lo que sí te voy a decir es que sus utilidades van a estar muy bajas este año. Tendrá que sentarse cada fideicomiso a decidir qué es lo que va a pasar. No todos los años se gana, hay algunos años que se pierde. Entonces, este año definitivamente las utilidades se verán muy mermadas y algunos tendrán
pérdidas importantes y tendrán que refinanciar su deuda en dado caso que la tengan. 5 y última, Manuel González, Nacho, si el tema de oficinas será más golpeado, ya que empresas están reconfigurando espacios y estructura laboral, ¿qué estrategia sugieres para acelerar la renta de oficinas y espacios corporativos para este 2020? Manuel, te voy a platicar una historia de lo que pasó en 2009, cuando fue la crisis en Estados Unidos. No sé si recuerdas que la industria automotriz de Estados Unidos sufrió bastante y en aquel entonces empresas como General Motors y Ford, y creo que Chrysler, no recuerdo bien, creo que Ford no, Chrysler y General Motors tuvieron que ser rescatadas por el gobierno americano con créditos y préstamos impresionantes, ¿no? En aquellos entonces también estaban los japoneses en el mercado y los coreanos. Entró Hyundai, estaba entrando o apenas estaba introduciendo en el mercado americano, algo por el estilo. Y ese año Hyundai fue el año que superó sus ventas al año anterior. ¿Cómo lo hizo? No sé si recuerdas lo que hacían los americanos antes. Tú comprabas un carro con crédito y todavía te regresaban como $2,000 o $3,000 en efectivo, porque eso te lo metían en el crédito. Entonces, yo te regreso $1,000 y luego yo te regreso $2,000, yo te regreso $3,000, yo te regreso $5,000. Lo que hizo Hyundai fue lo siguiente: habló de flexibilidad. Si tú hoy en día vas y rentas una oficina, todas las personas que te rentan la oficina están contratados de 3 años, 5 años. Eso no puede pasar hoy en día. Si tienes una empresa y no sabes lo que va a pasar, o apenas estás empezando y después de estos 2 meses ves que más o menos te vas a recuperar, estás tomando decisión, no puedes tener una certeza de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creo que el mercado de oficinas va a tener que terminarse porque tenemos mucho producto en obra gris. Tenemos que tener producto terminado para que tengas formatos y seas flexible y tengas libertad en el tema de contratos. Métete, págame, y si no puedes, salte y fin de la historia. Eso fue lo que hizo Hyundai. Hyundai lo que le dijo: yo no te voy a regresar dinero, lo único que voy a hacer es que si tú ya no puedes pagar, regrésame el carro y no hay ninguna penalización, y Hyundai subió las ventas. Creo que de cierta forma el mercado de oficinas tiene que aprender eso, la flexibilidad que debes de tener con las empresas. Nadie se va a comprometer hoy en día 3 años, nadie se va a comprometer ni 1 año ni nada, se van a comprometer mes por mes, ¿sí? Y obviamente no van a tener dinero para equipar aquellos pasos que no estén terminados. Entonces, si de cierta forma quieres acelerar la renta, sí creo que tiene que ser con espacios ya para que prácticamente lleguen las empresas, pongan sus 2 o 3 muebles, se adecúen, paguen mes con mes, tengas flexibilidad, o por lo menos tengas contratos mucho más cortos, como los de vivienda en renta, que puedes tener contratos de 3 o 6 meses. Creo que en oficinas tendremos que, de cierta forma, pasar a ese segmento. Con eso terminamos. Agradezco el tiempo. Recuerden, me pueden escribir a mi correo ignacio.torres@4srealestate.com. Si le toman foto ahí al QR code, sale mi contacto. Por favor, siéntanse en la confianza de mandarme mensajes. Síganos en Twitter, Nacho Torres 4S. Estoy a sus órdenes. Gracias por su tiempo. Los esperamos en el próximo webinar. Y les deseo lo mejor. Cuídense mucho, por favor. Gracias a todos.